Buenos días a todos. Aquí su servidor Armando Rodríguez. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas y a sus ministerios. Esperamos que nunca les cansemos. Les queremos recordar que en nuestro perfil, nuestra plataforma, que es una plataforma pública, se puede usted meter y ahí encontrar el enlace que lo va a llevar al canal de YouTube, donde va a encontrar mucho más material. Les recomiendo que ya entrando allí en el YouTube, se suscriba para que nos siga y que encuentre material que le va a ayudar a fortalecer la visión que Dios le ha dado, a formar un gran equipo que le va a ayudar a avanzar la visión de Dios y a lograr todos sus objetivos. Se los recomiendo. Les queremos también recordar que se puede meter también por ahí a nuestra página www.ensupoder.com, por ahí nos puede encontrar, y también en la plataforma de Amazon usted nos puede encontrar ahí. Ponga Apóstol Armando Rodríguez y ahí va a encontrar nuestros libros, nuestros materiales que le van a ser de gran ayuda. Hoy quiero hablar acerca de el vivir en la iglesia y el vivir en el reino. Este pensamiento surge porque en mi trayectoria de casi 40 años en el reino de Dios me he topado con cristianos que saben vivir adentro de la iglesia, saben cuándo decir amén, saben cuándo es hora de entrar, cuándo es hora de salir, saben cómo navegar adentro de una iglesia. Pero ya cuando salen de la iglesia no saben cómo vivir como Dios manda. Algunos de ellos fueron criados en la iglesia. Entonces, ese es un problema porque no vivimos adentro de la iglesia, visitamos la iglesia, nos reunimos en la iglesia con el objetivo de empoderarnos y salir nuevamente al mundo donde vivimos y ser luz, ser esperanza, ser un puente para otros. Así es que la diferencia es que lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente de cómo vivir en el reino de Dios. Recuerda que Jesucristo vino y Él predicó el reino. ¿Qué predicó? El reino. Él predicó el reino de Dios y estableció la iglesia. Entonces lo que se predica y lo que se enseña es el reino de Dios y lo que se establece es la iglesia. Y no nomás es de establecerla, sino también de movilizarla, que tenga movimiento y así abarque y llene la tierra de su gloria. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo 3, nos dice que redarguyemos las escrituras, redarguir las escrituras. ¿Qué quiere decir redarguir? Quiere decir que empleemos un argumento, emplear un argumento. Ahora, cuando digo emplear un argumento es levantar un pensamiento y pensar y dividir bien la palabra de Dios. Una de las pruebas que yo hago cuando ministro, de vez en cuando, ya no lo hago tan seguido porque pues estoy convencido que la gente responde amén a cualquier cosa. A veces digo, el que esté dormido diga amén, y no falta 1, 2 o 3 personas que digan amén, y no se dan cuenta que acabo de decir que el que esté dormido diga amén. Y ellos pues, como están tan impuestos a decir amén, es porque saben vivir en la iglesia, saben decir amén, pero no saben a lo que están diciendo amén. Entonces, redarguir quiere decir sacar un pensamiento y verificar si es cierto lo que se está enseñando. Si es cierto lo que se está enseñando. Hay muchas cosas que tenemos que redarguir, y una de esas es cómo vivir en el reino de Dios, y no solamente cómo vivir en la iglesia. La gente sabe vivir en la iglesia, sabe levantar las manos, sabe qué hacer, a qué hora salen, a cuáles cantos cantar, pero es cuando salen de la iglesia que no saben vivir en victoria. Saben estar en victoria mientras la música está a todo volumen, mientras todos están colaborando en cantarle al Señor, pero ya saliendo de la iglesia no saben cómo vivir en victoria. Y ese es el objetivo que quisiera yo lograr con ustedes, que la iglesia no es para vivir en ella. En la iglesia nos reunimos, nos capacitamos, nos empoderamos, lo exaltamos, nos colaboramos,
pero es cuando salimos de la iglesia a hacer luz, a hacer sal al mundo donde tú y yo vivimos. Si eres un empresario, si eres un estudiante, si eres una ama de casa, en ese mundo es donde tú tienes que ser luz. Y si nomás eres luz adentro de la iglesia, pues parece que tenemos un problema. Imagínate tener dos linternas y las prendes la linterna y las unes. Y esta linterna le da luz a esta, pues no estamos haciendo ningún propósito, no estamos generando nada. Pero si estas luces la apuntas a donde está la oscuridad tiene que huir. Los que están en la oscuridad van a poder ver que hay un Dios que les ama y que hay un Dios que tiene un plan para ellos. Pero el hecho que a la gente sabe solamente cómo vivir en la iglesia, ¿verdad? Es un problema. El hecho es de que vayamos a la iglesia, porque la Biblia nos dice no dejemos de congregarnos, pero ¿con cuál propósito? ¿Con cuál propósito? Algunos van a la iglesia porque es domingo, algunos van a la iglesia porque es lo que el cristiano debe de hacer, ¿verdad? Pero ir a la iglesia primeramente es porque es palabra de Dios. 2, es para conectarte y congregarte. Congregarte quiere decir agregar a lo que Dios está haciendo en esa región o en ese lugar donde tú te congregas. Que tú seas parte del cuerpo de Cristo y que encuentres tu propósito y lo movilices y seas luz a donde quiera que tú vayas. Hermano David, bendiciones hasta Zamora. Entonces, emplear un argumento es aclarar el error. Aclarar el error con 2 o 3 versículos. La palabra de Dios dice que es útil para redarguir. La palabra de Dios tiene el poder de redarguir, quiere decir de levantar un argumento y decir, no, así no es las cosas. La Biblia dice que es así. Pero no solamente dar un versículo, sino la Biblia nos dice que tenemos que tener de 2 a 3 versículos, que toda palabra quede establecida en la boca de 2 o 3. No podemos agarrar solamente un versículo y torcerlo para que diga lo que tú y yo quisiéramos que dijera, ¿vale? Otra cosa que la Biblia nos dice es que la palabra de Dios es buena para corregir. Si la palabra de Dios es buena para corregir, quiere decir que cuando vamos a la iglesia es porque nuestra vida necesita que nos alineen, que nos alineemos con la palabra de Dios, que nos corrijan, que nos ajusten y mantenernos en el centro de la voluntad de Dios con la palabra de Dios. Escuche bien. Entonces, para corregir algo quiere decir que tienes que ver el error que quizás estés viviendo, ¿verdad? La Biblia dice que el pueblo de Dios fracasa, el pueblo de Dios es derrotado, vive en derrota, porque le faltó entendimiento. No es porque el diablo se las ganó, no, les faltó entendimiento. Entonces tenemos que cambiar las cosas, dar entendimiento a la gente, ¿verdad? Darle entendimiento, enseñar e instruir. Una cosa es predicar, la otra cosa es enseñar. Una cosa es predicar y la otra cosa es enseñar. Se deben de hacer las dos cosas, pero creo que nos hace falta más enseñar e instruir. Amén. La Biblia dice también que la palabra de Dios es buena no solamente para redarguir, para corregir, sino también para instruir. Instruir en cómo vivir en el reino de Dios. Hay gente, escuche bien, que quiere vivir de milagro en milagro. Escuche lo que acabo de decir. Hay gente que quiere vivir de milagro en milagro. Ahora, piense bien, piense con su cabeza. Si vas a necesitar un milagro, tienes que calificar para un milagro. Escuche lo que voy a decir. Si vas a vivir de milagros en milagros, o sea que solamente un milagro puede resolver tu situación, quiere decir que tienes que calificar para un milagro. Pastor, ¿y cómo califico para un milagro? Bueno, tú calificas para un milagro cuando el doctor te dice, ya no hay nada más que hacer.
Piensa lo que acabo de decir. Un milagro es requerido cuando el doctor te dice ya no hay nada más que hacer. Un milagro se necesita cuando el juez te da pena perpetua y ya no te da fecha de salir de la cárcel. Entonces, mi pregunta es, ¿quieres estar en una situación? Disculpe, ¿quieres estar en una situación tan difícil? Una pregunta nomás. ¿Quieres estar en ese tipo de situación? Cuando el doctor dice es que tú ya no puedes no vas a poder tener criaturas. Cuando el doctor te dice es que tú ya no vas a poder caminar. ¿Quieres estar ahí para poder recibir un milagro? Pues la respuesta es no. Entonces, la manera de vivir no es a través de los milagros, aunque yo creo en milagros, si es que lo necesitas. Pero la mejor manera de vivir es de vivir por la palabra de Dios. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Por fe quiere decir confiar en lo que Dios dice. ¿Cómo es que confío en lo que Dios dice? Ser un hacedor de lo que Dios dice y no solamente un conocedor. Hay gente que conoce lo que Dios dice, pero no es un hacedor de lo que Dios dice. ¿Me explico? Entonces es muy diferente vivir en la iglesia que vivir en el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de ti, dice la Biblia. El reino de Dios es gobernado por su palabra. El reino de Dios se vive en fe, en toda confianza. ¿Por qué? Porque es una relación con Dios, no es una religión de Dios. Es una relación con Dios, no es una religión de Dios. Y para eso debe de haber confianza. Toda relación se necesita confianza. Si no hay confianza en una relación, no hay amor. Hay duda, hay incredulidad, hay diversidad, hay enemistad, hay acusaciones, el enemigo entra. Entonces, aprenda a vivir en el reino de Dios. Estudia los evangelios y vas a ver que Jesucristo predicaba el reino de Dios. El reino de Dios viene, el reino de Dios se acerca, el reino de Dios está en ti. Porque a través de vivir en el reino de Dios y a través de los principios del reino de Dios, te va a ayudar a establecer la iglesia, la cual es de Dios. Pero no podemos solamente vivir en la iglesia y no saber cómo vivir afuera de la iglesia. Si solamente tienes victoria adentro de la iglesia, pero no tienes victoria afuera de la iglesia, hay que pensar eso y hay que redarguir, hay que corregir, hay que enseñar cómo vivir en victoria todo el tiempo. El evangelista te dice, el diablo está bajo tus pies. Y pues todos, amén, gloria a Dios, así es, el diablo está bajo nuestros pies. Eso te lo dicen el domingo, pero luego viene el lunes y nadie te ha enseñado, instruido cómo mantenerlo bajo tus pies. Una cosa es que te diga, que se te anuncie que él está bajo tus pies. La otra cosa es cómo te enseñen a mantenerlo bajo tus pies. Algo para que usted piense. Bueno, los dejo, que tengan bonito inicio de fin de semana. Bendiciones, Dios los bendiga. Recuerda de entrar a mi perfil y buscar mi canal de YouTube. Ahí está enseguidita. Están unos enlaces. Y ya que estés en el canal de YouTube, suscríbete para que obtengas lo más reciente que estamos subiendo. Y también mucho más material de casi 40 años que hemos estado ministrando que te van a ayudar, ¿vale? Bendiciones. Un abrazo a la distancia a todos. Chao.